Bienvenidos a esta clase en la que vamos a estar hablando acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Y la interpretación geométrica de la derivada nos va a servir para poder darle una aplicación, en este caso intramatemática, que vamos a ver en el seminario, que es el cálculo de extremos de una función, y vamos a hacer un estudio de función bastante simple. Podemos incrementar el nivel de dificultad, pero del modo en el que lo abordamos en el seminario, por los tiempos tan acotados, es bastante sencillo. Miremos un poquito, por favor, juntos los gráficos que vemos en la pantalla. Tenemos el gráfico de dos funciones, pero si nos detenemos en la primera curva, vamos a ver que sobre la curva están marcados dos puntos. Uno es el punto E, que tiene coordenadas x sub 0 y f de x sub 0, y el otro es el punto F, que tiene coordenadas x, f de x. ¿Qué pasa si yo hago que F tienda a E? Un poco de esto hablamos la clase pasada. Si yo pudiera desplazar F a lo largo de toda la curva para poder aproximarme al punto E, como si F pudiera viajar hasta llegar acá, eso implicaría, entre otras palabras, que la distancia entre X y X sub 0 sea cada vez más chica. Y si lo digo en términos de límites, sería que X tienda a X sub 0, o también podemos decir que la distancia justamente entre las abscisas X y X sub 0 sea cada vez más chica, ¿no? Como que tienda a cero, tienda a cero. También podríamos decirlo de esta manera. Em, Cuando hacemos eso, que tenemos justamente esta recta de color rojo que vemos en la pantalla, que es la recta que pasa por el punto E y el punto F, ustedes tal vez conozcan o hayan escuchado hablar de uno de los axiomas de Euclides que dice que por dos puntos pasa una única recta. Y en este caso, como la recta corta a la función f de x en dos puntos, recibe el nombre de recta secante. Entonces, lo que estaríamos haciendo cuando achicamos la distancia entre f y e, o entre x y x sub 0, es hacer que la recta tangente, la recta secante, que es la recta que pasa por dos puntos de la curva, que cortan dos puntos a la curva, tienda a la recta tangente. ¿Cómo vemos eso en un gráfico en movimiento? Vamos a observar un poquito un archivo de GeoGebra que les voy a compartir ahora. Lo que podemos ver en la pantalla es un archivo de GeoGebra dinámico. Eso quiere decir que hay puntos que yo voy a poder mover en la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos? En verde tenemos una función cualquiera, f de x, y sobre ella marqué dos puntos, el punto A, que es este que tenemos acá, y el punto B. La recta secante, que es la que hablamos hace un momento, cuando les mostraba el archivo de Word, es la recta que está punteada en violeta, que es una recta que corta a la función f de x en dos puntos, en el punto A y en el punto B, ¿sí? Entonces, si yo justamente recorro la curva y hago que el punto B tienda a A, lo que estoy haciendo es que la recta secante tiende a la recta tangente. A medida que yo me voy desplazando en el eje cartesiano y voy haciendo que el punto B se mueva hasta el punto A, ustedes van a poder mirar en la pantalla que también van a moverse los números, van a cambiar los números, va a cambiar las coordenadas de los puntos. Ven que obviamente como estoy moviendo el punto B, va tomando otras coordenadas. Y a la vez también se presentan los cálculos de las pendientes. Dice m de la secante, que es la pendiente de la recta secante, y m de la tangente, la pendiente de la recta tangente. Entonces, a medida que yo voy desplazando el punto B hacia el punto A, estoy haciendo que la recta secante tienda a la recta tangente hasta que coincidan, como es lo que sucede ahora en la pantalla. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra cuestión me interesa que vean en el gráfico? Me interesa que vean lo siguiente. Por favor, atiendan a la recta en rojo que les voy a mostrar ahora. La recta en rojo, a ver si esta la puedo correr un poquito. Ahí está. Cada vez que recorremos a lo largo de la curva
un intervalo en el que esa curva es creciente, la recta tangente va a tener pendiente positiva. Ustedes seguramente recuerdan cuando hablamos de pendientes, pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente nula, porque en el cuatrimestre anterior lo trabajamos en el seminario de fundamentos de matemática. Entonces, una recta es creciente cuando la pendiente es positiva. Y siempre que la recta tangente tenga pendiente positiva, quiere decir que va a estar recorriendo un intervalo de la función que también es creciente. ¿Lo ven? Si ustedes ven la parte del gráfico en verde de la función, es un intervalo creciente y la recta tangente, que es la recta roja, también es creciente. Ahora, si yo me voy a un intervalo de la curva, ¿sí? Del gráfico de la función en verde, que sea decreciente, el signo de la recta tangente también va a cambiar, va a ser un signo negativo, ¿sí? Entonces, si la pendiente de la recta tangente es negativa, quiere decir que vamos a estar recorriendo un intervalo de la función que va a ser decreciente. Si es positiva, como lo comentábamos anteriormente, el intervalo de la función va a ser creciente. Y miren qué pasa en los extremos, es decir, en este punto que se llama punto máximo de la función, podría ser un punto mínimo en otra curva. La pendiente se anula, es decir, la pendiente es cero, porque la recta tangente va a ser paralela al eje de las X, es una recta horizontal, ¿sí? Entonces, los máximos o los mínimos de la función se van a encontrar cuando la recta tangente tiene pendiente cero, y esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta porque va a tomar sentido ahora en un ratito cuando sigamos avanzando en los contenidos. Entonces, si la pendiente es positiva de la tangente, ¿no? De la tangente, la curva en ese intervalo va a ser creciente. Si es negativa, la curva en ese intervalo va a ser decreciente. Y cuando la pendiente se anula, es decir, que vale cero, quiere decir que estamos frente a un posible máximo o mínimo. Entonces, a partir de lo que vimos hace un momento en el archivo de GeoGebra, y esto importante que queremos destacar en el apunte, la interpretación geométrica de la derivada, o sea, si alguien les preguntara qué es la derivada desde el punto de vista geométrico, uno podría decir que, bueno, que la interpretación geométrica de la derivada de una función, pero evaluada en un punto particular, es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Y acá tenemos entonces la fórmula de la derivada desde el punto de vista de límites. Entonces, ya vamos relacionando el concepto de derivada con el concepto de recta tangente y muchas de las consignas nos van a pedir que calculemos la fórmula de la recta tangente de una función f de x en un punto particular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder resolver una consigna de este tipo? Bueno, vamos a ver esto que tenemos en la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos una función que es una parábola, una función x cuadrado menos 4, y queremos calcular la recta tangente en el punto x sub 0 igual 3. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es derivar la función, porque recuerden lo que dijimos hace un momento, la derivada de una función evaluada en un punto particular me da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Entonces, voy a derivar la función. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. La derivada de 4 es 0, no lo voy a anotar. Y ahora voy a evaluar la derivada en un punto particular, en el punto que me dice la consigna, porque una función tiene infinitas rectas tangentes, pero nosotros queremos la recta tangente en x igual a 3. Entonces reemplazamos. ¿Y qué es 6 que me dio ahí recién? 6. 6 es la pendiente de la recta tangente, ¿sí?
Ahora, toda recta tiene, saben ustedes, una pendiente y una ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para poder calcular la ordenada al origen? Bueno, tenemos la fórmula, ¿no? Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Esta es la fórmula general de las rectas. Pero claro, cuando vemos esto nos damos cuenta que este dato no lo tenemos. O sea, nosotros tenemos que, queremos la recta tangente en la función 3, que es la coordenada en x, pero no tenemos la coordenada en y. ¿La podemos calcular? Sí, la podemos calcular. ¿Cómo hago? Y hago f de 3, o sea, evalúo la función en 3. ¿Sí? Entonces nos da 9 menos 4, 5. El punto en cuestión es 3, 5. Entonces 3 es x sub 0 y 5 es y sub 0. Ahora sí, tenemos todo lo necesario para calcular la ordenada del origen. Entonces sería y menos 5, reemplazamos, ¿sí? Y donde dice 6 voy a poner la pendiente, eh, donde dice m voy a poner la pendiente, que es 6, y después tengo que hacer x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? 3, ¿sí? Y vamos despejando. Voy a bajar un poquito la pantalla y nos queda. Paso ese 5 sumando, nos queda 6x menos 13. Entonces, lo que les muestro en la pantalla, tengo el gráfico en GeoGebra, la traza en verde es de la función x cuadrado igual 4 y la recta tangente es justamente 6x menos 13, que pasa perfectamente, fíjense ustedes, por el punto que pedía la consigna, que era el punto 3, 5. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo puedan chequear. Tanto la función como la recta tangente tienen que estar pasando por ese punto. Seguimos avanzando. Respecto del criterio de la derivada primera, el criterio de la derivada primera, que la demostración la encuentran en el archivo, dice que si la derivada de una función evaluada en un punto particular me da un número que es positivo, me da mayor que cero, como dice acá, eso quiere decir que la función es creciente en ese punto. Y si la derivada de una función evaluada en un punto particular me da negativo, quiere decir que la función es decreciente en ese punto en particular. Este teorema nos va a servir para poder tomar como representante de ciertos intervalos a algunos números y poder tomar conclusiones de lo que pasa en ese intervalo en general. Entonces, ¿cómo vamos a usar el criterio de la derivada primera para determinar los máximos y los mínimos de las funciones? De la siguiente manera. Si tomamos la derivada de una función y la igualamos a cero, lo que vamos a hacer es encontrar lo que se llaman puntos críticos, es decir, candidatos a ser máximos o mínimos. Eso pasa siempre que tomamos la derivada y la igualamos a cero, ¿sí? Pueden ser máximos y pueden ser mínimos. La clasificación de máximo o mínimo definitiva se hace después, pero en un primer momento se los denomina de esta manera, puntos críticos. Ahora, hay que estudiar qué pasa antes y después de esos números. Entonces, se considera el intervalo, se toma un número que es representante de ese intervalo y se evalúa el signo que toma en la derivada. Como yo les mostré en el archivo de GeoGebra, cada vez que la derivada evaluada en un punto particular tiene un signo positivo, significa que la recta tangente es positiva porque el intervalo, que la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es positiva porque significa que el intervalo es creciente. Y si es negativa, significa que el intervalo es decreciente. Entonces, si primero crece y después decrece, definitivamente el punto C va a ser un punto máximo de las funciones, como el punto más alto, se le llama máximo relativo, ¿sí? Y si primero crece y después si primero decrece y después crece, quiere decir que el punto C es un punto mínimo relativo de la función.
Entonces, básicamente lo que hay que hacer para saber los máximos y los mínimos de la función es tomar la derivada, igualarla a cero y hacer un estudio de lo que pasa alrededor de esos valores. Veamos algunos ejemplos en particular. Y esta consigna entonces, respecto de la función x cubo menos 3x, dice calcular y clasificar los extremos de la función. Entonces, vamos a tomar la derivada, que es 3x al cuadrado, y la derivada de 3x es 3. Y además lo que voy a hacer es factoriarla porque me interesa igualarla a 0 en un momento, ¿sí? Ahí tenemos x cuadrado menos 1. Y como quiero factoriarla lo más posible, recién apliqué factor común, pero ahora nos damos cuenta que podemos aplicar diferencia de cuadrados, podemos igualar a 0 esta función, esta derivada, con el objetivo de poder hallar los puntos críticos, ¿sí? Entonces, ¿en qué puntos eh, x anula este resultado, ¿no es cierto? Bueno, en 1 y en -1. Esos son los puntos críticos. Ahora voy a hacer una especie de tabla y voy a tomar en cuenta el dominio de la función. Como esta es una función polinómica, el dominio de estas funciones reales. Entonces, voy a empezar desde el menos infinito y me voy a detener en el primer punto crítico. Y después voy a retomar en ese punto crítico hasta el siguiente, que es 1. Y después desde 1 a más infinito. Fíjense que estoy contemplando el intervalo, perdón, todo el dominio de la función y haciendo cortes en estos puntos que obtuve. Ahora, voy a tomar un representante de cada intervalo. ¿Cuál? Cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, acá para ser bien exagerado, voy a tomar, no sé, -10. Acá voy a tomar 0. Y acá voy a tomar 10. Tiene que ser un número que esté adentro de ese intervalo. Y vamos a reemplazarlo en la derivada. A mí me gusta reemplazarlo en esta, porque puedo hacer regla de signos. No importa el resultado, el número del resultado, importa el signo. Entonces yo voy a tomar la derivada y la voy a evaluar en -10. Ustedes pueden ver que me queda el producto de dos números negativos y después con uno positivo. Entonces finalmente esto me da mayor que 0. La derivada evaluada en -10 me da mayor que 0. Como algo mayor que 0 es positivo, las rectas tangentes van a ser rectas con pendiente positiva. Y eso pasa cada vez que la función es creciente. Lo charlamos hace un ratito y lo vimos también en el GeoGebra. Ahora voy a ver qué sucede en 0. Entonces voy a tomar 0 y lo voy a reemplazar en ¿dónde? En la derivada. Entonces me queda de esta manera. Y cuando hago estas cuentas, recuerden siempre pensar más bien en el signo del resultado, no interesa el número en sí, pero me da menor que 0, ¿sí? Algo menor que 0, una recta tangente con pendiente menor que 0, habla de que la función tiene un intervalo decreciente, ¿sí? Entonces, si la función primero crece y después decrece, ¿qué es -1? Bueno, -1 evidentemente es un punto máximo porque se va a generar como una montañita de esta manera, ¿sí? Veamos qué sucede de 1 en adelante. Elijo un representante de ese intervalo, que en este caso es 10, y reemplazo ¿en dónde? En la derivada. Entonces me queda 3 por 10 menos 1 por 10 más 1. Entonces la derivada evaluada en 10 me da positivo. Y eso habla de una función que es creciente.
¿Qué es 1 entonces? Si primero decrece y después crece. Obviamente que es un mínimo de la función, ¿sí? Van viendo ahí cómo se va clasificando cada uno de los puntos críticos. Acá voy a precisar un poquito más de espacio porque los lugares me quedaron medio apretados. Voy a tener que escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento mirando la tabla que hicimos recién. El primer intervalo va desde menos infinito hasta menos 1, unión de 1 hasta más infinito, y el intervalo de decrecimiento va desde menos 1 a 1. El máximo de la función dijimos que tiene coordenada en x menos 1. Ahora, tengo que calcular la coordenada en y. ¿Cómo hago para calcular la coordenada en y? Bueno, voy a tener que hacer f de menos 1, ¿sí? F de menos 1, la función original evaluada en menos 1, no la derivada. Y eso tengo la cuenta por acá al costado, me da 2. Así que evidentemente el máximo está en menos 1, 2. Y el mínimo está ubicado en 1, como encontramos en la tabla, y la imagen de 1 es menos 2. Tengo la cuenta por acá al costado, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Miro en el GeoGebra a ver cómo es la traza de la función y si me da como encontré analíticamente. El GeoGebra es un aliado, ¿sí? Yo no les voy a pedir que hagan todo el gráfico a mano. Amíguense con el GeoGebra porque a mano van a tener que hacer toda la parte analítica y con el GeoGebra lo que vamos a hacer es chequear si pudimos llegar a los intervalos, a las coordenadas correctas. Entonces, tenemos el máximo, fíjense, en menos 1, 2. Y tenemos el mínimo en 1, menos 2. Por otro lado, dijimos que tenemos intervalo creciente desde menos infinito a 1 y después desde menos infinito a menos 1 y después de 1 a más infinito. Esos son los intervalos crecientes. Fíjense que ahí voy a estar cambiando de color en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y intervalo decreciente tenemos desde menos 1 hasta 1. Me quedó el gráfico acorde a lo que calculamos analíticamente. Vamos a resolver un ejercicio más rápidamente. Tengo la función f de x igual x cubo menos x cuadrado menos x. Voy a tomar la derivada. Me queda 3x cuadrado menos 2x menos 1. Ahora tengo que factoriar. ¿Cómo hago para factoriar? ¿Se acuerdan de la fórmula resolvente? Vamos a estar aplicándola. Entonces, hacemos el cálculo de la fórmula resolvente y nos queda 3x menos 1 por x más 1/3. Ahora vamos a igualar a 0. El año pasado también aprendimos esto, ¿sí? A resolver ecuaciones de segundo grado. Un producto da 0 cuando... Voy a detallar un paso más. Un producto da 0 cuando uno de los factores es 0. Entonces tenemos que o x es igual a 1 o x es igual a menos 1/3. Teniendo en cuenta que esta es una función polinómica y que el dominio es todos los reales, vamos a empezar con nuestro primer intervalo. Desde menos infinito a el primer punto crítico que aparece, que el primer punto crítico es este que tenemos acá, porque es negativo. Me detengo en menos 1/3 para poder clasificar. Después sigo desde menos 1/3 hasta 1. Dejo un espacio para clasificar a 1 y luego de 1 a más infinito. Ahora vamos a tomar un representante de cada intervalo. Acá de vuelta voy a tomar menos 10, que me resulta fácil para las cuentas. Vamos a tomar la derivada y evaluarla en menos 10. Reemplazando menos 10, entonces en la derivada yo voy a tomar este renglón que tenemos por acá para poder hacer la regla de los signos.
Entonces me queda 3 por menos 10 menos 1 por menos 10 más un tercio. Entonces, me queda dos factores que tienen signo negativo y uno positivo. Entonces quiere decir que la derivada evaluada en menos 10 es mayor que 0 por la regla de los signos. Por lo tanto, en este intervalo la función va a ser creciente. Tomo otro representante, en este caso el segundo intervalo, que va a ser el 0, y lo evalúo en la derivada. Entonces me queda 3 por 0 menos 1 por 0 más un tercio. Y la derivada, evaluada en 0, en este caso, va a tener signo negativo, menor que 0. Evidentemente, si crece y después decrece, quiere decir que en menos un tercio se genera un máximo. Tomo un representante del último intervalo, vamos a poner 10, y pongo f' de 10, que es igual a 3 por 10 menos 1 por 10, que va ahí bastante chiquito, por 10 más un tercio. El producto entre estos tres factores que tienen signo positivo es positivo también. Así que esto me habla de un intervalo que es creciente. Entonces, si antes de 1 decrece y después crece, quiere decir que 1 es máximo. Vamos a anotar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta menos un tercio y después retoma desde 1 en adelante. Y el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos un tercio hasta 1. Y el máximo va a tener coordenada menos un tercio y después tengo que hacer f de menos un tercio para saber cuál es el valor que toma en i. Yo lo tengo por acá al costado y la coordenada que toma en i es 5/27. Recuerden que estas cuentas son en f, ya no es con f'. Y el mínimo está ubicado en 1, pues también tengo que hacer f de 1, y f de 1 es menos 1. Nos vamos al GeoGebra. Voy a ver si puedo achicar un poquito esto para poder mostrarlo a la par del gráfico y me quedo por otro lado. Me quedo por acá. A ver, lo bajo un momentito, así lo podemos ver juntos. Que en Word se mueve todo cuando desplazamos una cosita. Bien, achico un poquito. Ahí está. Tenemos entonces un primer intervalo donde la función, fíjense que crece, que es lo que pasaba. ¿Hasta dónde crece? Hasta menos un tercio, ahí nos dice GeoGebra. Y después vuelve a crecer de 1 en adelante, que es también la otra parte que teníamos en la tabla. ¿Y qué pasaba desde menos un tercio hasta 1? La función decrece, ¿sí? Lo mismo que encontramos con todo nuestro procedimiento analítico. Entonces, es muy importante que después puedan ver con GeoGebra qué es todo esto que analíticamente estuvieron calculando, ¿sí?